Hace un tiempo tuve la oportunidad de escuchar una audioserie. Es como semejante a lo que antes era una radionovela. En este caso, solamente una serie, un par de capítulos. Bien interesante, en verdad, algo de ciencia ficción. Y en este caso trataba sobre una persona, un hombre, que viajaba en el tiempo desde el año 2062 hasta el año 2022, si no me equivoco. Y contaba, bueno, venía con la misión, en este caso, de prácticamente salvar a la humanidad de lo que sería el fin del mundo. Y había un detonante precisamente en ese año que iba a ocurrir, y era el inicio de una gran pandemia. El inicio de una gran pandemia que, bueno, veía el COVID-19 como solamente una bienvenida a lo que iba a pasar después, pero después iba a venir otra pandemia y más, y más, y más, y más. Y eso iba a llegar a lograr que la humanidad finalmente se encerrara, sea voluntariamente o sea obligatoriamente, y perdieran también la verdadera relación entre ellos. Y eso iba a ir detonando en desastre tras desastre hasta que finalmente la humanidad iba a encerrarse en una vida siempre online, siempre alejada, siempre aislada, nunca con verdaderos lazos. Lo cual finalmente llegó a que 40 años después de eso, la humanidad finalmente terminara. Es ciencia ficción en todo caso, no tiene una verdadera aplicación bíblica como lo quisiéramos ver ahora, no tiene algo de enseñanza práctica en algunos principios claros sobre lo que tenemos que hacer como cristianos, ni cómo adorar a Dios, no es ese el objetivo, es arte, podemos disfrutar ese arte, pero en este caso había una aplicación bien clara ahí, que era el peligro de una sociedad aislada, de una sociedad que no estuviera realmente conectada entre sí. Que lo experimentamos en verdad. Lo experimentamos cuando como iglesia tuvimos que aislarnos, tuvimos que encerrarnos en nuestras casas con la pandemia, desde el año 2020 hasta hace poco. Ya llevamos un buen tiempo, por la gracia del Señor, reuniéndonos presencialmente, pero eso afectó, dolió. Fue una separación dolorosa que tuvimos que experimentar, pero la pregunta era cuánto deseábamos en ese tiempo estar reunidos nuevamente. Es la unidad que tenemos que estar deseando en un mundo que busca separarnos. En un mundo que, bueno, hay cosas ahí que no podemos controlar, pero aún así, ¿cómo estaba tu corazón en ese momento? ¿Querías seguir ahí aislado o querías en verdad, anhelabas congregarte? ¿Deseamos acaso los hermanos estar más cerca de los demás hermanos? Yo les pregunto si este deseo de estar más cerca puede cambiar incluso tus prioridades en la vida. Y además también te pregunto, ¿qué tan valiosos son tus hermanos? ¿Cuánto deseas tenerlos cerca? Así que en base a eso, quiero que retrocedamos nuevamente en el tiempo, ya no vamos a ir al año 2062, sino que, en todo caso, la serie se llamaba Caso 63, bien interesante, nuevamente ciencia ficción, pero ahora vamos a ir a la Escritura, que es lo que nos convoca ahora. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 20. 17 al 20, perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 al 20. Que dice, así voy a leer el texto y luego vamos a tener un tiempo de oración para dejar todo en las manos del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amado Dios, amado Padre, gracias por este momento donde podemos recibir tu palabra. Te ruego, Señor, que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos escuchar realmente lo que tú quieres decir. Padre Santo, que además de mis palabras seas tú sobre ellas, hablando a los corazones, hablando a las vidas y transformando las vidas de aquellos que están escuchando. Primeramente la mía, Señor, te ruego que puedas someterme a ella, a lo que predico,
así como que también cada uno de mis hermanos pueda experimentar y desear obedecer el mensaje que hemos leído hoy día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pero nosotros, hermanos, así comienza el texto. Y lo que primero quiero que veamos es el contexto de lo que está pasando acá. Que en este caso es muy fácil, muy accesible a todos, porque el mismo versículo nos está contando cuál es el contexto. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, y así comienza. Lo primero que hace acá es mencionar un contraste. Es decir, por un lado estaba la persecución, la hostilidad que ellos habían sufrido en manos de un grupo de los judíos que los habían perseguido, que habían hecho todo lo posible para que ellos no predicaran el mensaje. Y por otro lado estaba este grupo de misioneros liderados por Pablo que querían demostrar este amor sincero, que era el amor de Jesucristo por ellos primeramente. Un interés sincero en sus vidas. Podemos ver en lo que predicamos la semana pasada, en 1 Tesalonicenses 2, hay un poquito más arriba de lo que tienen ustedes en sus Biblias. En el versículo 14, Pablo comienza diciendo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y acá toma este grupo de perseguidores, independiente de que sean de Tesalónica o que sean judíos de Judea, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Y ahora podemos ver ese pero nosotros. Mira, ves toda esta crueldad, ves toda esta maldad, ves todos estos impedimentos para predicar el Evangelio, pero acá hay una diferencia, lo que se viene. Esa necesidad que tenían ellos de mostrar amor, de mostrar ese cariño, de experimentar sinceramente eso. Lo que lleva a que en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 6, ellos enviaran a Timoteo para saber de ellos porque estaban sumamente preocupados, querían tener noticias de la fe, querían tener noticias de cómo estaban ellos, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces podemos ver, por un lado, la crueldad, la hostilidad de ese grupo que perseguía, que quería evitar que el mensaje de Dios se predicara, y el amor sincero de aquellos que estaban preocupados por cómo estaban estos hermanos que habían quedado solos. ¿Para qué pasa esto? ¿Para qué pasan estas situaciones tan crueles, podríamos decir? Y yo lo podría explicar de esta forma. Nuevamente no voy a sacar el celular en todas las predicaciones, pero es como esto. Tenemos acá luces encendidas, y yo podría hacer esto, mostrar esta luz. Y uno es la luz, va a tener siempre las mismas propiedades, va a brillar con esa intensidad, por lo menos en este celular. Bueno, bonito y barato, cumple con su función. Pero si ahora estuvieran todas las luces apagadas, si fuera de noche, no se viera nada, yo les aseguro que esta luz sería mucho más valiosa de lo que está haciendo ahora. Ahora no sirve de mucho. Pero aún así sigue ahí esa luz. No ha cambiado. Pero si la viéramos en un lugar oscuro, realmente la anhelaríamos, la valoraríamos, la disfrutaríamos más esa luz. Entonces lo que está pasando acá es que se está mostrando un ambiente oscuro, un ambiente triste, para que la gloria de Dios, para que la belleza de Dios y el amor de estos hermanos pudiera brillar más, para que se pudiera notar sin ningún estorbo, sin ninguna cosa que opacara lo que realmente estaba haciendo Dios ahí. Aún así, podemos ver que esta separación que se estaba dando acá era dolorosa. Ellos dicen, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y esa separación, esa palabra que se ocupa ahí, originalmente daba la idea de alguien que se quedaba huérfano, un hijo que se quedaba huérfano, o de un padre que perdía a su hijo. Era la idea de una familia que quedaba separada, que quedaba destrozada. Miren, podríamos ver, por ejemplo, lo que dice
Primera de Tesalonicenses 2 nuevamente, versículo 7, donde Pablo dice esto: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y ahora miren, analicemos el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que pueden ver en esos dos versículos? Podemos ver una especie de maternidad de Pablo, como la nodriza, esa mamá que estaba amamantando, que estaba cuidando a sus hijos, o como el padre que estaba enseñando, que estaba corrigiendo, que estaba buscando guiar a sus hijos, esa paternidad. Esa especie de familia que se estaba logrando ahí, en un momento, fue destruida. ¿Qué es lo que muestra Hechos 17:10? Ahí cuando se cuenta la historia de cuando Pablo fue a Tesalónica, y dice inmediatamente: los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, pero ellas se fueron a otra ciudad. Y lo que están haciendo acá es prácticamente despedir a ese papá como un niñito que tiene que decirle a su papá adiós. Algo así está pasando acá. Es doloroso, uno puede decir es que el propósito de Dios estaba ahí, pero duele, es triste. Entonces eso es lo que estaba pasando ahí. Esa palabra separados dice mucho más de lo que podemos ver en el español acá. En el griego original es prácticamente un corazón destrozado. Y además, como consuelo de todo esto, él decía que era por un poco de tiempo, solamente por un poco de tiempo. Su deseo era que esto fuera breve, que esto se acabara pronto. Quería estar ya de vuelta con ellos. Y todos esos impedimentos iban a quedar como nada finalmente, viendo todo el deseo y el amor que él tenía por estar allá. Algo diferente se puede ver en Colosenses 2:5, donde se muestra nuevamente esta separación. Yo no puedo estar con ustedes, me gustaría estar allá, estoy ausente en cuerpo, pero en espíritu estoy con vosotros, estoy con ustedes, gozándome y mirando, a pesar de la distancia, a pesar de que no podía, vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Pero acá él no podía decir esto es por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque en Colosenses, ahí cuando se ve esta separación, él estaba preso. Él estaba encerrado, no podía salir. Pero en cambio acá cuando escribe en Tesalónica, él podía ir, solamente que se veía impedido por algunas cosas. Entonces era una separación por un poco de tiempo. Apenas pueda, vuelvo a ustedes. Y podemos ver también que era una separación física. Acá dice de rostro, que es la idea como de vista. No te puedo ver, pero sé que estás ahí. No podía estar, pero eso no significaba que no los amara, que no se interesara. Y ahora tenemos que también aterrizar esto a los tiempos de ese entonces. Primer siglo, no había internet, no había teléfono. Ahora, por ejemplo, una persona hace un viaje largo a otro país, podría ser, y si no está avisando cómo va en el viaje o no avisa cómo llegó, todo bien acá, los que estamos preocupados quedamos así como, oye, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Algo nos angustia. Bueno, en ese entonces la persona salía de viaje por largo tiempo y no podía saber de ella hasta que volvía. Y te traía las noticias de cómo le fue. Y si no volvía, bueno, ahí también tenías que empezar a averiguar qué había pasado con esa persona. Pero era diferente, no estaban esas opciones, no estaba el WhatsApp, no estaba el correo electrónico, muchas cosas que ahora tenemos que hacen que no duela tanto que una persona esté lejos. Acá dolía, para que nos pongamos en el lugar de ellos. Y por eso también envían un mensajero en 1 Tesalonicenses 3:6, que ya lo leímos. Envían a Timoteo para saber de ellos. ¿Por qué? Porque estaban angustiados, estaban preocupados, les dolía el tema. Pero además de todas estas separaciones que podemos ver acá, separaciones dolorosas, separaciones por un poco de tiempo, separaciones físicas, podemos ver que era una unidad espiritual. A pesar de estar lejos, seguían cerca de corazón. Sus pensamientos seguían con ellos. Sus oraciones seguían con ellos. Estaba ahí eso. En 1 Corintios 5:3 se muestra una situación semejante. Cuando Pablo dice, ciertamente yo, lo pueden ver también en las pantallas, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Nuevamente es como la misma idea. Ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. Acá se estaba
mostrando un caso de lo que era un pecado que estaba afectando a la iglesia. Entonces Pablo estaba preocupado, decía, ustedes no pueden seguir así, eso les va a hacer mal, yo quiero que ustedes estén bien, como si un padre viera a su hijo haciendo cosas malas y se quedara tranquilo. No, no puede hacer eso. Entonces, como Pablo estaba preocupado por ellos, envía este mensaje, a pesar de no poder estar físicamente, pero de corazón estaba con ellos. Estaba con ellos. Era un corazón que se afligía, pero deseaba estar con los hermanos. Así que ahora sí podríamos pasar al primer punto que vamos a tocar en esta predicación, que es deseando estar con los hermanos. Porque nuestro texto dice ahí en el versículo 17, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ellos deseaban estar con los hermanos y eso involucra primeramente un esfuerzo. Porque esta palabra que dice acá, tanto más procuramos, es la idea de, claro, yo quiero esto, pero con diligencia, con mi esfuerzo, voy a hacer todo lo posible por estar allá. Es como cuando en Génesis a Jacob, en ese entonces ya se llamaba Israel, le dicen que José, su hijo, estaba vivo. Y Israel estaba viejito ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Comenzó a crecer en él un deseo, yo quiero ir para allá, quiero estar allá. Y voy a hacer todo lo posible, voy a poner todo mi esfuerzo, a pesar de estar viejito, a pesar de estar cansado, limitado, voy a ir para allá. Por eso en Génesis 45, 28, dice, basta, basta ya. José, mi hijo, vive todavía. Iré, nota que no dice, deseo ir, quiero ir, me gustaría estar allá. No, determinación, iré y le veré antes que yo muera. Y todos esos impedimentos, la distancia de partida, quedaron como nada. Iba a ir allá, estaba decidido ya. Lo segundo que podríamos ver es que este deseo de estar con los hermanos también involucra urgencia. Es un gran deseo, con mucho deseo, dice ahí en nuestro texto, que es la idea de codiciar algo. Incluso se podría ver como codiciar algo malo. Esa palabra se ocupa incluso para codiciar algo malo, algo que robarías quizás. Entonces la idea es un deseo que te domina y que te lleva incluso a hacer acciones que no te atreverías en otro contexto. Es un amor que se va intensificando, que ya tiene que salir afuera, no lo puedes controlar ahí. Entonces, ¿cuándo tiene que salir? Ahora. Ahora yo voy a hacer todo lo posible por estar allá. Y se manifiesta primeramente en qué ora. Primeramente en que está pensando ahí, en que está haciendo planes, en que se inquieta en estar con los hermanos. Orando de noche y de día, dice 1 Tesalonicenses 3:10, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Hay situaciones difíciles, situaciones en las que podemos estar separados, pero aún así, tiene que estar ese deseo que se va a manifestar en un esfuerzo por estar con los hermanos, así como también en esa urgencia, quiero estar ahora con ellos. Y eso también involucra, que es el tercer punto que yo menciono, que ustedes lo pueden ver también en sus apuntes, la presencialidad. La presencialidad. El estar allá, el querer ver el rostro, sentirlo cerca, la idea de una comunicación íntima, cercana, que puedo prácticamente escuchar su respiración, no recordarla, no verla por una pantalla como sería ahora, no, estar ahí con ellos. Es la idea de estar tocando prácticamente a la persona, sentirla, verla en detalle, sus arrugas, sus lunares, todo lo que está ahí en su piel. Cuando yo estudiaba en el instituto, después de la pandemia prácticamente todas las clases ya se transformaron en online. Entonces conocí compañeros por la videollamada, los conocí por las pantallas solamente, por los celulares, por el computador. Pero sucedió que después, cuando ya llegó el momento de graduarse, los vi y estaban ahí. Y me di cuenta que aquel que yo pensaba que era alto era pequeño. Que aquel que yo pensaba que era más gordito, no, era delgado. Entonces era que aquel que yo veía así como una persona tan alegre, en verdad que era más tímido, no sé. Entonces se veían esos detalles que por la pantalla no se pueden ver. Entonces Pablo tenía los recuerdos, mira, ni siquiera el Zoom, ni siquiera la videollamada de WhatsApp, nada. Tenía solamente el recuerdo
de los hermanos, ni siquiera una foto, solamente el recuerdo. Y con eso vivía. Imagínate cuánto deseaba y cuánto se alegraría de poder verlos, cuánto ha cambiado. Como cuando un familiar ve a un niño que lo conoció a los 5 años, después lo ve a los 15. Como, ¿qué pasó? Algo ha cambiado acá. Entonces, involucra también ese deseo de algo presencial, el querer estar con ellos. Otra cosa que involucra este deseo es a Dios, por supuesto. No es solamente una cosa humana, no es solamente algo de un buen deseo, de un buen querer, involucra a Dios. Así como deseamos estar con Dios, así como deseamos estar más cerca de Dios, también queremos estar con los hermanos, pero parte todo con ese deseo primero de querer a Dios. Como dice el Salmo 63, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Partimos con Dios. Lo primero que decíamos es a Dios. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Acá se ve a David que está mencionando esto, que en medio del desierto, de la soledad, deseaba a Dios. Pero no les niego que también deseaba estar en Jerusalén, también deseaba estar con las demás personas, estar con su familia. Entonces él se sentía como un extranjero. Imaginemos, por ejemplo, un extranjero en Chile. Podríamos verlo quizás cómodo, quizás con un buen trabajo, quizás ya con su familia establecida acá. Pero ¿cuánto desearía estar en la tierra donde nació? Podríamos ponernos también en ese lugar. De hecho, Dios le dice a Israel, ponte en el lugar de los extranjeros porque tú también lo fuiste. Hay un dolor en ellos que siempre está ahí. Pero ese dolor nosotros primeramente lo tenemos que llevar ante Dios. Primeramente al que deseamos y al que vamos a desear va a ser a Dios. Entonces un cristiano, hermano, si has creído en Jesucristo, una persona que desea estar con Jesucristo, no debiese estar cómoda sin desear a Dios. Si un día tú no deseas más de Dios, es un momento para que se enciendan las alarmas y puedas notar algo está pasando. Tengo que cambiar estas cosas. Y así también, un cristiano no debiese estar cómodo sin desear estar más cerca de los hermanos. Que se enciendan las alarmas si tú no quieres tampoco estar con los hermanos. Entonces también involucra, además de a Dios, además de esa urgencia, además de ese esfuerzo, además de esa presencialidad, el progreso de la obra de Dios. Si queremos que la iglesia crezca, si queremos que la obra de Dios crezca, que el mensaje de Dios crezca, también debiésemos desear estar con los hermanos. Pablo decía, para mí era mejor estar con el Señor. Si yo me muriera, yo ganaría. En Filipenses 1:22 habla sobre eso. Después de decir que para él morir era ganancia, mas si al vivir en la carne, acá quedarme entre ustedes, resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O estar con Dios o me quedo con ustedes. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo en un ambiente glorioso, lo cual es muchísimo mejor. Pero él deseaba, en el versículo 24, quedar en la carne. Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces él veía cómo la presencia de él se podría ver, se podría evidenciar en un crecimiento de los hermanos. Entonces él, su deseo de estar con Dios lo deja en segundo plano para que la obra de Dios y los planes de Dios puedan ir creciendo. Puedo ser de ayuda. Yo estaría mucho mejor en el cielo ahora, dice él. Y podríamos decir nosotros también. Pero si me quedo entre ustedes, puedo hacer algo. Puedo estar predicando ahora. Puedes estar orando por tus hermanos. Puedes estar enseñándole a otra persona que no cree. Puedes estar mostrando un buen testimonio ante los demás, ante este mundo. Podemos servir y contribuir a eso. Ahí cuando dice provecho, en el versículo 25, para vuestro provecho y gozo de la fe, esa es la idea también de un progreso. Es como un ejército que se va abriendo camino
sin importar los obstáculos que pueden estar ahí, diciéndonos entonces que el poder que tenía el estar juntos los hermanos era tan semejante al ejército y a su poder imparable. Esa es la idea. Entonces ahora había una diapositiva, no sé si me ayuda hermana con la primera, que plantea la siguiente pregunta: si acaso deseamos los hermanos estar más cerca de los demás hermanos. Yo sé que la letra es un poquito pequeña, pero se los voy a leer para que ustedes también puedan responder en su propio corazón estas preguntas. ¿Te esfuerzas por estar junto a los hermanos? ¿Te inquieta no estar junto a los hermanos? ¿Buscas que esta cercanía sea presencial? ¿Consideras esta cercanía como una forma de estar más cerca de Dios? ¿Consideras que estar junto a los hermanos es parte de los planes de Dios? Voy a dejarlo ahí unos minutitos para que puedan también ir reflexionando en esas preguntas ustedes, para que puedan tratar de responder eso, dónde están más débiles ustedes ahora, para que vean y podamos responder a nivel general la primera pregunta, esa que está ahí, si deseamos estar más cerca de los demás hermanos, si deseamos que la iglesia esté unida entre sí. Y así también vamos a pasar al versículo 18, donde dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Y acá lo que vemos es la determinación, cómo ese deseo se transformó en algo más, se concretó finalmente. Esa palabra que aparece ahí, quisimos ir a vosotros, es algo más determinante, es algo más activo. No es solamente un deseo de algo que yo quiero hacer y me quedo ahí sentado soñando. No, es la idea de alguien que se para y comienza a idear planes para lograr eso. Es la diferencia entre alguien que desea algo y planifica para lograr algo. Es la diferencia entre el que lleva años deseando servir mejor al Señor con el que comenzó efectivamente a capacitarse, el que comenzó a poner en práctica lo que sabe, aunque sea poco, el que comenzó a buscar consejo, el que comenzó a orar por eso, el que comenzó a servir en lo que podía. Es la diferencia entre el que desea estar con los hermanos y tiene ese deseo y es sincero, bien, pero si está lloviendo o si hace frío, se queda en la casita. O sea, no digo que el deseo, no digo que el deseo está ahí, pero cuando hablamos acá de este quisimos que aparece en el versículo 18, es la idea de alguien que sale de la casa, que abre la puerta y sale. Acá yo no estoy considerando los obstáculos que realmente pueden impedir que tú estés con los hermanos. Una salud debilitada, por ejemplo. Tener a un familiar, tener que cuidar a un familiar que está enfermo. Motivos de trabajo. O ser misionero también podría ser. Aquel que está en otro país y no puede congregarse. Obviamente también su corazón va a estar deseando estar con los hermanos. Pero son hermanos que si pudieran, estarían con nosotros. No son hermanos que a la primera, cuando ven el primer obstáculo, la primera piedrecita en el camino, se esconden. No estamos hablando de ello en ese caso. Es la idea también de priorizar estar con los hermanos con énfasis. Ponerlo como idea grande. Si lo pusiéramos como un listado de prioridades, sería algo en una letra gigantesca, en verdad. Por eso Pablo dice, ahí en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Nota que está hablando como grupo. Nosotros quisimos como grupo ir a ustedes. Y después aparece algo raro ahí, dice yo Pablo. Como que no calza mucho. ¿No serían nosotros? Yo Pablo dice. Y eso cumple una función de llamar la atención, de hacer lo que sería ahora, ponerlo en mayúsculas, ponerlo en letras rojas, ponerlo con signos de exclamación. Esa es la idea. No cumple una función más que hacer que la idea sea más grande. La idea acá es precisamente esto, semejante a decir, si hay una cosa que como iglesia tenemos que hacer y tenemos que estar determinados a hacer, independiente del ministerio que tengas, independiente de tus capacidades, independiente de cómo adoras tú a Dios, si hay algo que tenemos que tener en común todos, es la determinación a congregarnos.
Yo te lo aseguro. Es como ese silencio que yo mencioné ahí, esa determinación a congregarnos. Eso precisamente es lo que está logrando Pablo, poniendo ahí como una especie de reflexión en lo que acaba de decir. Yo te lo aseguro, también dice ahí. Y acá es como que Pablo está diciendo esto, no es como, Guido está diciendo, ¿quién es? ¿Qué importa? Nota, el apóstol de Jesucristo, aquel enviado por Jesucristo, aquel que tuvo la revelación de Jesucristo y fue enviado a las naciones para predicar a los gentiles, para proclamar la salvación. El apóstol de los gentiles, de las naciones. Ese lo está diciendo, no es cualquiera. A eso se le llama énfasis. Y es lo que hace que lo que estamos diciendo ahora, esto que estamos diciendo ahora, sea importante. El tema de que deseemos los hermanos estar juntos es importante. ¿Cómo se los aseguro? Porque acá Pablo lo está poniendo todos los signos de exclamación posibles. Y otra cosa también que hace es mencionar su insistencia. Una y otra vez. Una y otra vez. Se nota cuando tu corazón realmente está inclinado a algo. Por ejemplo, en este caso, a la comunión con los hermanos. ¿Deseas estar con los hermanos? Esto es como la idea de alguien que va bajando en bicicleta una pendiente y la inclinación te lleva hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con la rueda de la bicicleta? Las ruedas de la bicicleta van a comenzar a girar. Van a comenzar a girar para ese mismo lado. ¿Por qué? Porque está inclinado para allá. Sería sumamente extraño que de repente de estar girando la rueda de la bicicleta comience a hacer algo así. Realmente eso sería un accidente. Eso no podría pasar. La física lo impediría. Entonces lo que está haciendo acá es decir que esa inclinación que tú tienes que tener hacia querer estar con Dios, hacia querer estar con los hermanos, se tiene que manifestar en que persista, en que siga ahí. Aquello que está inclinado hacia los hermanos se mantiene inclinado. Si se aleja, deja de estar inclinado. Entonces, como un tema de física simplemente, si lo podríamos entender así. Entonces, esa es la idea. Ciertamente, una y otra vez. ¿Por qué? Porque estaba apuntando hacia allá. Estaba en esa pendiente, dirigiéndome a eso, hacia el deseo de querer estar junto con los hermanos. Pero estaba ese obstáculo. Yo le decía que cuando la rueda va así, pero de repente hace algo así, es porque pudo haber encontrado, por ejemplo, una piedra en el camino, pudo haber encontrado una pared, por ejemplo, o un freno sumamente fuerte que hizo que la bicicleta prácticamente se detuviera y provocara eso. Y acá dice, pero Satanás nos estorbó. Satanás, este adversario en verdad está hablando. Que es la idea de alguien que está poniendo cosas para que la situación sea adversa. Esa es la idea de Satanás ahí. El que está poniendo todos los obstáculos posibles para que esto no suceda. Entonces lo que tenemos que considerar también cuando priorizamos y tenemos esta determinación a estar con los hermanos son los riesgos. El obstáculo que está ahí. Estamos en terreno de Satanás. Es como que yo quisiera cruzar un terreno para estar con ustedes. Imaginen un gran terreno así, desértico, y yo estoy acá solo, y allá están todos ustedes, allá están todos los hermanos. Y yo quiero cruzar para allá. Pero hay un pequeño detalle ahí. Eso que está ahí, ese terreno desértico, es terreno de un león. Es terreno de un león. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? O me quedo acá simplemente, o me arriesgo, tomo el riesgo de pasar ese terreno. Entonces, hay dos opciones que podríamos tomar. O te quedas o te arriesgas. Lo que está diciendo acá es que un corazón que está inclinado hacia el amor de Dios, hacia los hermanos, va a tomar este riesgo. Va a tomarlo. Y además, lo que está haciendo este león sería impedir que tú te unas. Lo que está haciendo ahí es impedir que tú te unas. ¿Y en qué consiste este peligro? En estorbar, dice. ¿Qué significa la idea de hacer algo pedazos, de destruir algo? Y Satanás lo que quiere hacer es destruirte como si fueras una vasija que queda hecha a pedazos. Toma otras formas también de estorbar Satanás, oponerse al Evangelio. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando tentó a Jesucristo. Los milagros falsos que puede realizar que te van a hacer desviar la mirada. Cuando busca engañar a los creyentes, cuando busca crear conflicto entre los creyentes,
promover mentiras, promover falsas doctrinas, desviarte de la palabra, alejarte de una vida de oración, provocar desunión en la iglesia. Todas esas cosas son las formas en las que Satanás puede estorbar. Esa y muchos más. Así que también tendríamos que considerar, averiguar un poco de cómo es este Satanás. Otro riesgo también que podríamos son las situaciones que están ajenas a nuestras manos. Este adversario también se podría ver como un enemigo militar que está ahí estorbando, que está ahí cavando una trinchera, algo así semejante como lo de la Primera Guerra Mundial, cavando esas trincheras ahí para que los enemigos estén separados, para que no sea tan fácil llegar hacia el otro lado, poniendo obstáculos, poniendo todos esos palos, poniendo todas esas trampas, granadas, bombas que te impedirían pasar. Es una táctica defensiva que hace que sea imposible que llegues al otro lado. Esa es la idea de romper el camino, dinamitar el camino para que no puedas pasar. Entonces, son cosas que no puedes controlar, pero que aún así puedes saber que están en las manos de Dios. A pesar de que no es una situación que a Dios le agrade, que Dios disfrute, que Dios se ría viendo cómo pasa eso, no. Es una situación que Dios permite, pero que no le agrada. Por ejemplo, Pablo experimentó que la voluntad de Dios era que se pudiera predicar libremente y a toda persona estando en Tesalónica. Ahí donde están las personas a las que le escribe esta carta. Pero aún así, él permitió que esta iglesia fuera separada de Pablo y permite que esto suceda para que finalmente, como les mostraba yo, la luz, para que esa luz pudiera brillar, para que el mensaje se pudiera proclamar con más pasión. Al ver ellos cómo Pablo estaba siendo rechazado por todos, decía, por algo está pasando esto. ¿Por qué le dan tanto énfasis a lo que está haciendo Pablo? ¿Por qué tan grave? Porque probablemente es verdad y ellos quieren ocultar este mensaje del Evangelio. Es lo que pasó también con la muerte de Esteban en Hechos 7. Que su muerte provocó que finalmente estallara, que finalmente los cristianos pudieran ser dispersados a otros lugares. Y así el Evangelio también corrió, así la palabra corrió y pudo llegar a otros. Aunque las situaciones sean adversas y a simple vista, uno puede llegar a la conclusión de, oye, Satanás está teniendo acá el control, el diablo está reinando, la maldad se está tomando todos los lugares. Aún así, cuando Satanás está impidiendo cosas como que los hermanos puedan estar juntos, en aquellos que realmente está este amor por Dios y por los hermanos, eso se comienza a intensificar y comienza a fortalecerse en medio de este dolor. Y por ejemplo, podríamos ver en la pandemia que nos separó, cómo comenzaron a surgir oportunidades para que pudiéramos estar cerca, y así ahora también podemos tener videollamadas, podemos tener la transmisión de YouTube que nos permite llegar a otros, cosas que son de bendición, pero eso no viene a reemplazar lo que es el congregarse físicamente. Aún así, es de bendición que nos puedan ver por YouTube, es de bendición que nos podamos reunir por Zoom para tener algunas reuniones. Pero lo más importante es que estemos deseando estar junto a los hermanos. Había otra diapositiva, hermana, si me puedes ayudar con más preguntas. En este caso, si puede el deseo de estar juntos cambiar nuestras prioridades en la vida. Yo te pregunto, ¿qué tan determinado estás a reunirte con los hermanos? ¿Es solamente un deseo? ¿O realmente quieres planificar, realmente quieres hacer algo? Te vas a poner a pensar, ¿cómo lo hago? Tengo dificultades, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto énfasis le das a esto? No, es que hoy día no quiero, estoy cansado. No. ¿Le das realmente la oportunidad? Es que hoy día hace frío. ¿No? ¿Le das realmente ese énfasis a esto? Como cuando Pablo decía, yo Pablo. Realmente era algo importante lo que estaba diciendo. ¿Cuánto estás dispuesto a insistir en este deseo? Yo quise congregarme una vez y lo intenté y no pude porque no resultó, tenía que hacer otras cosas. Y otra vez, y volverlo a intentar, y volverlo a intentar. ¿Estás dispuesto a correr riesgos para reunirte con los hermanos sabiendo que estamos en un mundo que rechaza esto, que no va a querer esto? Que se va a reír prácticamente de estas cosas, de estos deseos de querer más de Dios.
¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestra urgencia? ¿Cuál es la prioridad que le damos al querer estar juntos los hermanos? Miren, pasemos al versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Acá ya no voy a mostrar diapositivas porque prácticamente el mismo versículo nos plantea todas las preguntas. Yo quiero hacer acá una aclaración. La gloria finalmente, y ese gloriarnos tiene que ser primeramente en el Señor, para Dios. Él es el que hace que todas las cosas funcionen para que se cumplan sus planes. No es la idea de una ambición egoísta, de que quiero gloriarme, quiero jactarme para que todos me vean a mí. No, la idea es la de mostrar todo eso para agradar al Señor, que es algo que apunta directamente hacia lo que es el futuro, los tiempos futuros. En especial lo que es ahora el tribunal de Cristo, que podríamos ver cuando estemos con el Señor, podamos recibir las recompensas por lo que hicimos en esta vida. Y nos podríamos preguntar entonces, ¿qué será más valioso para el Señor? ¿Que haya predicado 1000 veces excelentes predicaciones? ¿O es más importante que una persona haya caído rendida a los pies de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Que el culto que estamos llevando a cabo sea perfecto, que todas las cosas salgan al pie de la letra y sin errores en la alabanza, en la oración, en la ofrenda, en todo eso? ¿O es más importante la comunión, la relación, la cercanía que tienen los hermanos entre sí? ¿Qué es más importante, tener la voz más hermosa para predicar o para cantar? ¿O acercarse a un hermano y decir, oremos juntos, yo me preocupo por ti, quiero orar por ti? ¿Cuál sería la recompensa más grande que podría recibir en aquel tribunal? Y Pablo dice, los hermanos, ustedes, las personas, la unión entre los hermanos. Y para enfatizar este punto hace una pregunta triple, son 3 preguntas. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ellos eran su esperanza. Él podía ver cómo sabía que Dios estaba obrando en ellos y cómo esa obra iba a continuar, y eso lo alentaba. Así como un padre sabe que su hijo va a crecer si lo guían los caminos del Señor, si va bien, si está orando por él, si está en una buena comunión también, y va a crecer y va a madurar, si tiene buena salud, si tiene los cuidados necesarios para crecer, para tener sus propios hijos. Está esa esperanza que yo digo, si Dios está con él, él estará bien. Está ese gozo. ¿Cuál es nuestro gozo? Los mismos hermanos, cuando Pablo pensaba en los hermanos, estaba viendo también el poder de Dios. A pesar de todo lo malo, de todo el desastre que estaba en Tesalónica, él decía, Dios está con ellos y me gozo, me alegro en ellos. Veía cómo Dios lo cuidaba. ¿Cuál era la reacción que Pablo tenía al ver cómo en medio de eso Dios los estaba cuidando? Gozo. ¿Cuál es la reacción que Pablo tenía cuando veía la gracia, la misericordia en personas que estaban conociendo a Jesucristo? Gozo. Esa reacción que tenemos cuando Dios está obrando y lo podemos ver claramente, se llama gozo. Cuando uno dice, ahí está el sol y no están esas nubes que me impiden verlo y puedo sentir esos rayos y puedo gozarme en que realmente esté calentando y que me seque la ropa cuando la lave y no este sol que no seca nada. Entonces podemos realmente contemplar eso y sentirlo ahí. Y en eso nos gozamos, que realmente podemos sentir ese calor de Dios. Y también corona. ¿Cuál es nuestra corona? Que es la idea de una bendición, un premio que está ahí. Un premio que se entregaba originalmente a los atletas cuando competían en estos juegos, podrían ser, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que son los que más conocemos. Entonces, cuando él resultaba exitoso, se le daba esta corona. Tú lo hiciste bien. Tuviste éxito en tu misión. Tenías que hacer esto y lo lograste. Entonces Pablo está diciendo acá, y tenemos que decirnos nosotros, yo a todos ustedes, ¿están cumpliendo su tarea de edificar a la iglesia, de estar más cerca de los hermanos? Eso es lo que tenemos, donde todos y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro corazón. Independiente de que no prediques, que no cantes, que no hagas esto, que no seas diácono, que no... Hermanos, el corazón de todos tiene que estar inclinado a esto. Una iglesia que está más unida, más junta, que desea que realmente estemos más cerca los unos de los otros. Se habla de corona en varias ocasiones.
Se habla de la corona incorruptible, que celebra la victoria de Jesucristo sobre la corrupción que nos lleva a la muerte. La corona de justicia, que celebra la victoria de la salvación sobre la iniquidad, que lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:8. O lo que dice 1 de Pedro 5:4, esa corona incorruptible de gloria. O lo que podemos ver en Santiago 1:12, la corona de vida. Pero acá lo que estamos viendo es esa corona de gozo, esa corona de esperanza, de saber que Dios está ahí obrando y que yo deseo ver eso. Pablo tenía la seguridad de que los tesalonicenses estaban bien, que estaban creciendo, pero quería verlo, quería disfrutarlo, quería ser consolado por ellos. Así como yo les prediqué, me gustaría un día ir a Tesalónica y que ellos me predicaran a mí. ¿Cuál sería el gozo de Pablo de saber eso? ¿Cuál sería el gozo de saber que iba a morir y cuando estuviera con el Señor los vería nuevamente? Y ya no estarían con todas las aflicciones de este mundo. La fuente de gloria que vamos a recibir no es tu ministerio, primeramente, no es que hayas sido diácono, Dios, Señor te va a premiar porque fuiste diácono y todo eso, no, por haber sido maestro, o porque fuiste pastor, el Señor te va a premiar más que a los demás. La idea es la de poner el énfasis en las personas, en los hermanos. ¿Te acercaste a los hermanos? ¿Te preocupaste por ellos? Mira cómo creció esa hermana y fue gracias a ti. Mira cómo esta persona conoció de Jesucristo y fue porque tú le mostraste esta palabra. Eso va a valer más que cualquier otra cosa, que la más grande predicación, que el más bello trabajo que pudiste haber hecho, cómo estuviste cerca de los demás. En Filipenses 2:14 al 16 dice esto: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares de este mundo. Y en el versículo 16 dice: asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué determinaba que Pablo no hubiera corrido en vano? Que todo lo que hice no sirvió para nada. Lo que determinaba que todo esto no fuera en vano eran los hermanos que realmente estaban creciendo. Quizás no eran 3.000, no era una gran iglesia. Quizás eran 50, quizás eran 15, quizás menos, pero estaban glorificando a Dios. Quizás no eran grandes teólogos, quizás no tenían tanta experiencia, un par de semanas, un par de meses en la fe, pero estaban alabando a Dios. ¿Y cuál es la motivación que tú tienes ahora para servir? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Por qué yo estoy predicando? ¿Por qué tú estás cantando? ¿Por qué están haciendo eso? ¿La recompensa futura que vas a tener? ¿O lo haces porque los hermanos en este momento tienen que crecer? Y la idea es que las dos se conectan. Las dos cosas están conectadas. La motivación para que podamos servir es la gloria futura, así como también el presente que podemos ver en los hermanos que ya está alabando a Dios. Semejante a lo que dice Proverbios 17:6, cuando dice: corona de los viejos, de los abuelos podríamos decir, son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Es decir, las personas que estaban ahí. No dice que la honra de los padres eran los diplomas que los hijos tenían. ¿Qué tan fuerte podrían ser ellos? ¿Qué tan orgulloso podría ser del trabajo de sus padres? No, estaba hablando de cómo realmente estas personas estaban siguiendo a Dios. Que esa persona, toda esta honra que estaba ahí dependía de que realmente sus corazones y el corazón de su hijo estuviera inclinado a estos caminos. No era una simple cosa de ver al hijo siendo exitoso y teniendo un buen trabajo. No era la idea de ver al hijo acercándose a Dios. Que finalmente todo está enfocado ahí. Podríamos decir que la gloria solamente es para Dios. Porque en Apocalipsis 4:10, lo que hacen finalmente con las coronas
estos 24 ancianos que vienen a simbolizar a todos los creyentes de todos los tiempos, se postran delante del que está sentado en el trono de Jesucristo y adoran al que vive por los siglos de los siglos y muestran sus coronas jactándose de lo genial que son. Mira mi corona tan linda que es. No dice eso. Dice, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir todo, la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. El único que merece el crédito por todo esto es Dios finalmente. La recompensa finalmente va a ser entregada a Dios, va a ser todo para Él. El énfasis en las personas, porque yo les digo, no, es que nuestra determinación tiene que estar enfocada en las personas y tenemos que poner toda nuestra dedicación para las personas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Yo podría ver a alguno de ustedes y pensar, es que lo que yo quiero es enfocar mi ministerio en esa persona. ¿Pero para qué? Para que adores a Dios, para que dediques tu vida a Dios, es para eso. ¿Para qué estamos sirviendo? ¿Para que simplemente vengan y sean un número más en la estadística? No, para que adoren a Dios, es para eso. Para que sean una ofrenda agradable, para que todo sea llenado del Evangelio de Cristo y que Dios siga siendo el centro, que Dios siga siendo el Rey, que Dios siga siendo en verdad el único soberano a quien rendimos adoración. Romanos 15, versículo 16, habla precisamente sobre esta posición en la que estaba Pablo, de ser ministro, de estar sirviendo ahí como misionero de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles, o sea, todas las naciones, para que todas las personas a las que le predicó les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esa era la idea, ese era el propósito. Tengo entonces pues de qué gloriarme, dice el versículo 17, en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. ¿Qué determina, yo les pregunto, qué determina que ustedes estén cumpliendo bien su misión? ¿Qué es lo que hace que realmente tú puedas decir estoy cumpliendo mi misión con éxito? Y lo que va a determinar eso, que realmente tú puedas decir estoy sirviendo bien, es que hay otras personas que están siendo guiadas a hacer ofrenda agradable a Dios. Y acá nuevamente una pregunta en nuestro texto de 1 Tesalonicenses capítulo 2. ¿No lo sois vosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestro gozo, nuestra corona, nuestro premio. ¿No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida? Delante del Señor Jesucristo. Hay varios textos que nos hablan tanto de estar delante del Señor, así como estar después de su venida, que los vamos a ver en todas estas predicaciones que vamos a tener de 1 Tesalonicenses. Así que ahora solamente voy a mencionar, a modo de introducción, lo que va a venir a ser todo este tema, toda esta temática que vamos a tratar bastante en estos estudios que son sobre la segunda venida del Señor. Por ejemplo, voy a mencionar solamente los versículos y los voy a leer. 1 Tesalonicenses 3:13. Ya queda poquito para eso, así que vamos a llegar también. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que prontamente también vamos a estar hablando de los tiempos futuros, de lo que va a ser el regreso de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si el Señor viene hoy día, si el Señor viene mañana, ahora que estamos vivos, ¿qué va a pasar? 1 Tesalonicenses 5:23 también, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente ahí hablando de la venida del Señor y qué va a pasar con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser.
Y también esto apunta a lo que va a ser el tribunal de Cristo, ya mencioné eso, sobre lo que va a ser la premiación prácticamente, si lo podríamos llamar de alguna forma, que Apocalipsis 22:12 nos habla un poco sobre esto, cuando Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo cuando veo me imagino este tribunal de Cristo, esta premiación, no me imagino a mí solo. Una de las cosas que me cuesta es imaginarme a mí solo delante del Señor. La verdad es que me imagino rodeado también de mis hermanos. Me imagino con ustedes ahí. Que no voy a estar solo, que en verdad voy a poder verlos a todos ahí. Y que cuando el Señor me recompense por sus obras, no vamos a decir así como, mira todas las predicaciones que existen. Todo. No, va a decir, mira las personas que edificaste. Mira las personas a las que serviste. Mira las personas por las que oraste. Eso, a eso va a apuntar. Entonces, cuando esa venida, esa idea de que Jesucristo va a estar presente, porque cuando dicen su venida se refiere a eso, a que Jesucristo va a estar presente y que vamos a estar delante de su presencia, va a hacer algo que finalmente no lo vamos a hacer solos. Vamos a estar también con los hermanos y vamos a poder reencontrarnos también con aquellos que ya han partido y que ya están en esa gloria magnífica. Así que, bueno, Pablo escribía para que estos creyentes pudieran estar preparados para este regreso. Así que tenían que prepararse. ¿Y cómo se van a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar para el regreso de Jesucristo? Buscando estar juntos, buscando estar permaneciendo unidos, buscando estar permaneciendo como un solo cuerpo. En el versículo 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por si quedaban dudas, así ¿cuál es el enfoque del ministerio? ¿Cuál es el enfoque de lo que estás sirviendo? ¿Cuál es el enfoque de tu vida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Las personas, en este caso los hermanos, son los que tenemos que buscar edificar. Entonces apuntemos, hermanos, a los demás hermanos. Ahí tenemos que preocuparnos. Que nos importen las personas. Uno podría decir, es que voy a estar en el cielo, ¿y qué te imaginas que vas a recibir en el cielo? ¿Qué es lo más hermoso que vas a tener? Una mansión de oro. ¿En serio? ¿Una mansión de oro va a ser lo más valioso? Hermano, yo creo que lo más valioso que vas a poder tener, esa gloria y eso que te vas a poder gozar, la corona más hermosa que vas a tener, van a ser tus propios hermanos que van a estar ahí y que vas a poder por toda la eternidad estar junto al Señor. No solo, no tú y Cristo solamente, con todos los hermanos. Por eso también produce esta especie de sorpresa que diga cuál es nuestra gloria, cuál es nuestro gozo, nuestra esperanza. Uno diría, el Señor Jesucristo. Eso es lo que debiésemos responder. Entonces produce cierta sorpresa que Pablo diga a ustedes, las personas, los hermanos, la iglesia. Nuevamente, ¿a qué apunta esto? A que esas personas iban a ser guiadas para juntos alabar a Dios. Para que esa voz con la que tú cantas a Dios, que puede ser hermosa, ahora sea más grande. Que no cantes a Dios solo. Que no prediques solo. Que no ores solo. Que no llores cuando estás triste solo. Que puedas estar con los hermanos porque eso es agradable a Dios. Finalmente, como conclusión, hermanos queridos, y si me puede ayudar también Nivel con la primera de las conclusiones, son 2 imágenes ahí, para que la podamos leer todos juntos también. La primera conclusión es que debemos anhelar estar más cerca de Dios. Partamos por ahí. No desordenemos las prioridades, obviamente. Lo primero que tenemos que hacer es desear estar más cerca de Dios. Lo segundo, una forma de acercarse a Dios es por medio de los hermanos. La primera forma, si no has creído, es acercarte a Jesucristo. Si no has creído en Él, si no tienes la vida eterna, lo primero que tienes que hacer es buscar creer en Jesucristo, en que Él murió por los pecadores, el que tú eres pecador, que tienes que arrepentirte por tus pecados y que puedes tener esa vida eterna, que todos tus pecados van a ser perdonados.
Pero si una vez estando ya cerca, habiendo creído este mensaje glorioso, quieres estar más cerca de Dios, una forma, así como también lo es la palabra y leer la palabra, y así como también lo es orar y persistir orando a Dios, también una forma es estar junto a los hermanos. Una tercera conclusión, los hermanos debemos desear estar más cerca, ya que estando más cerca también me puedo acercar más a Dios. Si me ayudas con la siguiente. Los hermanos entonces somos llamados a buscar con determinación, es decir, no solamente lo deseo y me quedo yo, ¿cuánto me gustaría estar con los hermanos? No, hay una determinación. En verdad voy a hacer todo lo posible para estar ahí. Lo quinto en este caso sería estar reunidos los hermanos, es parte esencial de los planes de Dios. Para que los planes de Dios se cumplan, lo que tenemos que hacer con nosotros es permanecer unidos. Apuntemos a eso. Que los hermanos estén juntos agrada al Señor. Y finalmente, en la venida del Señor será sumamente valiosa la unidad entre los hermanos. Finalmente, ¿qué llamado quiero hacer acá? A que deseemos, a que hagamos todo lo posible y a que nos gocemos también y valoremos el estar juntos, el venir a congregarse con los hermanos. Que no lo veamos como algo pequeño, sino que lo veamos como algo glorioso, que realmente nuestro corazón esté inclinado a eso, que queramos estar más cerca de aquel que, por ejemplo, hoy día es la primera vez que vemos, que queramos estar más cerca de aquel que hemos visto ya por décadas, que queramos estar más cerca de aquel que lo necesita, de aquel que anda mal, tropezando y tropezando, de aquel que te puede enseñar a ti a dejar de tropezar, que podamos desear estar más cerca de los hermanos. Hermanos, ese hashtag, quédate en casa, ya no corre, ya no va. Ahora ven, quédate con los hermanos, busca a los hermanos. Alaba a Dios al desear estar más cerca, reunido estrechamente ahí con aquellos que anhelan la venida del Señor. Oremos por estas cosas. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos a ti toda gloria por este momento donde podemos abrir la palabra. Gracias, Señor, porque tú puedes hablar a nuestros corazones. Yo te ruego, Padre Santo, para que esta palabra pueda llegar, para que pueda calar ahí en las intenciones, en los pensamientos de cada uno, a fin de que nuestra vida cambie, de que nuestra vida sea transformada, nuestros pensamientos, nuestros deseos, para buscarte más a ti, para agradarte más, para hacer tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, ahora es que queramos estar juntos, que anhelemos el congregarnos, que anhelemos el tenernos cerca, que nos preocupemos por aquel que anda lejos, que su corazón no está inclinado a estas cosas. Oro por aquellas personas que están mal, que su corazón no está inclinado a esto. Y te ruego, Señor, para que en tu gracia, su vida, su corazón, todo su espíritu, te alabe al desear que la iglesia y el cuerpo de Cristo no se separe, no se quiebre, sino que permanezca firme en ti y para ti. Gracias, Señor, por todo esto en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.